Capítulo 8. Colapso. 5 al 11 de noviembre. Tamai Kazunori. Uno deseaba ser un cadáver atractivo. Si había de morir en batalla, no quería que lo encontraran con una fea franja negra alrededor de su barbilla. La barba incipiente que llevaba era el resultado de días a bordo del transporte rumbo a la costa de China, durante los cuales el cabo de 30 años y otros soldados de la 18ª División de Infantería japonesa habían dejado crecer sus barbas. Aquellos que se afeitaron tuvieron que pagar una multa de 50 yenes. Solo había sido un juego tonto para pasar el tiempo que, de otro modo, se habría desperdiciado en pensamientos innecesarios sobre lo que les esperaba. Ahora ya no quería seguir con el juego. Faltaban horas para el amanecer, y un oficial acababa de pasar por los cuartos que compartía con su escuadra de 13 hombres, informándoles que el desembarco era inminente. Mientras se ponía a trabajar con su navaja de afeitar, otros hicieron lo mismo. Todos deseaban estar guapos en la muerte. A los botes. Tamai y sus hombres habían subido a cubierta cuando la orden se transmitió en voz baja. Al mirar hacia la noche, solo podían ver una oscuridad total. Aún así, sabían que la costa estaba a solo unas millas de distancia y que un enemigo bien armado podría estar esperándolos. Era crucial mantener el elemento sorpresa hasta el último momento. A pesar de sus esfuerzos por evitar cualquier ruido, se escuchaba el tintineo metálico de espadas, rifles y cascos mientras los soldados, cargados con su equipo, trepaban torpemente a las lanchas de desembarco. Se sentaron incómodos, casi amontonados unos encima de otros, en el espacio reducido. Estaba tan oscuro que Tamai no podía distinguir ningún rostro familiar. Cada soldado estaba sentado, ciego y mudo, solo con sus propios temores abrumadores. Cuando el bote comenzó a avanzar hacia la costa, dos luces rojas que indicaban la zona de desembarco brillaron hacia el mar, como ojos malévolos. La tenue luz del día se mezclaba con la oscuridad total y revelaba docenas de otros botes moviéndose lentamente por el agua negra. Los soldados sentían cómo la corriente que venía del océano a la derecha amenazaba constantemente con desviarlos, y cómo el operador de la lancha de desembarco luchaba por mantener el rumbo hacia el área objetivo predeterminada. Se preguntaban cuándo el enemigo oiría el ruido de los motores y comenzaría a disparar, y sabían que el bote de piel fina no ofrecería protección. Sin embargo, no pasó nada. «No hay nadie ahí», exclamó alguien. Mucho antes de que la embarcación llegara a la costa, chocó con el fondo poco profundo. La escuadra de Tamai saltó por la borda, aterrizando en agua helada hasta las rodillas. Comenzaron un largo y engorroso avance en el barro pegajoso, agradeciendo que el enemigo no estuviera presente en el momento en que eran más vulnerables. Al cruzar la orilla y llegar a la amplia playa plana, fueron sorprendidos de repente por una salva desde la izquierda. Todos se arrojaron al suelo y continuaron avanzando, arrastrándose por el fango gris hacia la ribera que podían ver adelante. Mientras se arrastraban lentamente, el fuego del enemigo invisible se intensificó, y un soldado fue alcanzado en el muslo. De repente, apareció el comandante de la compañía desde atrás, caminando rápidamente con la espada desenvainada como si estuviera en un campo de desfile. Tamai y sus hombres se sintieron ridículos, tirados boca abajo. Se levantaron y lo siguieron. Llegaron a la ribera y se cubrieron detrás de ella. Los defensores chinos que les habían estado disparando parecían haber estado en posiciones justo encima de ellos, pero habían huido al ver la masa de soldados emergiendo de la niebla matutina. Solo entonces Tamai notó lo extraños que se veían todos. Cubiertos de barro de pies a cabeza, y con ojos inyectados en sangre que rodaban ansiosamente, parecían demonios. Se movieron tierra adentro en una formación dispersa a través de campos sin árboles, antes de volver a cubrirse detrás de una pequeña elevación en el terreno. Un soldado pasó una botella de sidra carbonatada. Sabía tan bien que casi dolía. El peligro agudizaba los sentidos. Los colores se volvían más brillantes. Escucharon disparos adelante y avanzaron, uniéndose a un grupo de soldados japoneses que habían rodeado un grupo de casas en la cima de una colina, ocupadas por los chinos. Los defensores disparaban furiosamente, aparentemente dirigidos por un observador. Aquí tienes la traducción del texto al español. De pie detrás de una de las ventanas, Tamai ordenó a su ametrallador que disparara. Barrió las casas, que desaparecieron en una nube de polvo y madera astillada. Cuando el polvo se asentó, los chinos ya no disparaban y el soldado en la ventana había desaparecido. Es curioso cómo el sonido de las propias armas puede ser una música tan dulce, pensó Tamai.
Cuando es el enemigo quien dispara, la explosión y el silbido de las balas parecen feos y extremadamente vicias. Pero cuando es tu propio fuego el que escuchas, suena agradable, casi amistoso. El resto del día transcurrió en una sucesión confusa de eventos, mientras los soldados se movían sin una idea precisa de hacia dónde se dirigían, marchando por senderos estrechos, alrededor de pequeños terrenos cultivados y a través de arroyos y canales. Cuando pasaban por casas intactas, las incendiaban para asegurarse de que no fueran utilizadas para esconder francotiradores o almacenar municiones. A veces, los edificios en llamas estallaban en enormes explosiones, lo que demostraba que sus temores estaban bien fundados. Sin embargo, los únicos soldados chinos que Tamai vio de cerca durante el primer día de combate fueron los cadáveres de infantes, yaciendo donde habían sido asesinados. Casi todos los civiles se habían ido. En medio de la actividad incesante del día, Tamai pasó por una construcción rural donde una anciana estaba sentada al frente. Cerca de ella había un anciano arrugado, y en su regazo tenía una niña pequeña, posiblemente su nieta. Cuando la anciana vio a Tamai apuntarla con su bayoneta, tembló de miedo. La niña apretó su rostro contra el pecho de la mujer. «Lo siento, pero ¿por qué no huyeron a tiempo?», preguntó Tamai en japonés. Ella no entendía su idioma, pero él sintió que de alguna manera lo comprendía. Luego vio lo que estaba detrás de ella, amplios campos de frutales y montones de arroz recién cosechado apilados en altas pilas. La pareja de ancianos se había quedado para proteger su hogar y su tierra. Tamai no pudo soportar la triste expresión en el rostro de la mujer. Siguió caminando. El desembarco en la costa norte de la bahía de Hangzhou, en el que Tamai había participado, fue un éxito. La sorpresa fue tan completa como los planificadores japoneses podían haber esperado. Transportaron una fuerza de invasión totalmente equipada de miles de infantes a las puertas de China y permanecieron invisibles e inaudibles hasta el último momento. El destacamento Kunizaki, la unidad de avanzada, se trasladó a sus lanchas de desembarco según lo programado a las 3 de la madrugada del 5 de noviembre y se dirigió hacia la porción designada de la costa. Mientras tanto, el resto del 10º ejército esperaba con tensión a bordo de los barcos anclados a 2 millas de la costa. La ausencia de cualquier sonido desde la orilla sugería que el destacamento no había encontrado resistencia, pero nadie podía estar seguro, ya que se mantenía el silencio de radio hasta el final. Finalmente, el destacamento señaló con proyectores de luz que el desembarco había salido según lo planeado. Los soldados de la segunda oleada, que esperaban en sus embarcaciones, pudieron comenzar el acercamiento. La navegación fue difícil debido a la niebla y la corriente. Como resultado, varias unidades se mezclaron en las primeras horas confusas después del desembarco. El mar agitado también significó que las lanchas de desembarco tardaron más de lo esperado en regresar a los barcos de transporte para recoger más soldados. Esto era un problema, ya que la velocidad era esencial. El 10º ejército había planeado que la fuerza de invasión se moviera rápidamente desde la zona de desembarco y ocupara el área más allá antes de que los chinos tuvieran tiempo de lanzar un contraataque. Cada soldado japonés llevaba arroz para una semana y tanta munición como podía cargar. No iban a ser retrasados por un tren de suministros largo y engorroso. La movilidad era la clave. Cada hombre en la fuerza de invasión llevaba zapatos, o más bien calcetines gruesos con suelas de goma. Esto incluía incluso a los oficiales, a quienes se les había ordenado dejar sus botas altas reveladoras en los barcos de transporte, junto con cualquier distintivo que revelara sus rangos. El peligro que representaban los francotiradores chinos era simplemente demasiado grande, y se consideró mucho más seguro que, desde la distancia, parecieran indistinguibles de los hombres que comandaban. Sin embargo, en el primer día del desembarco, esto apenas importó. Aparte de una resistencia dispersa cerca de la costa, los chinos intentaron solo 2 contraataques menores. Uno tuvo lugar en el flanco izquierdo y no hizo nada para retrasar la marcha hacia el norte. El otro, en el flanco derecho, tuvo un éxito igualmente limitado, y los chinos se vieron obligados a retroceder ante los japoneses. La necesidad de permanecer indetectados el mayor tiempo posible había impedido que los barcos japoneses lanzaran bombardeos de artillería como preparación para el desembarco. Aún así, su ausencia no fue significativa, ya que los japoneses no encontraron una oposición importante en la costa, y una vez que avanzaron tierra adentro, pudieron contar con los cañones pesados de la marina para lidiar con los focos dispersos de resistencia que encontraron. A medida que avanzaba la mañana y la niebla sobre la costa se despejaba,
los aviones de los portaaviones en alta mar también comenzaron a bombardear las defensas chinas. Un escuadrón aéreo chino apareció sobre el lugar del desembarco, aparentemente por casualidad, y voló repetidamente a baja altura sobre las tropas y sus embarcaciones de transporte, pero no ametralló a los japoneses ni lanzó bombas. Parecía que habían estado en un vuelo de entrenamiento, y ninguna de las aeronaves llevaba municiones. Incluso uno de ellos fue derribado mientras abandonaba la zona. La falta de una respuesta decisiva de los chinos fue el resultado de varios factores. Al igual que había sucedido 2 meses y medio antes en el estuario del Yangtze, los comandantes chinos no habían organizado reconocimientos aéreos sobre la bahía de Hangzhou, y por lo tanto no detectaron la acumulación naval japonesa. E incluso si los defensores chinos hubieran recibido unas pocas horas de advertencia adicional, no está claro qué podrían haber hecho. Se habían preparado defensas preliminares a lo largo de la costa durante los meses anteriores, como descubrieron los grupos de desembarco japoneses, pero no estaban ni cerca del estado más robusto de las fortificaciones al norte, cerca de Shanghái. Era fácil tener la impresión de que las tropas habían sido adormecidas en una falsa sensación de seguridad tras meses de inactividad. Zhang Faqui, quien estaba nominalmente al mando de las unidades defensoras, fue criticado por los asesores alemanes por no haber hecho lo suficiente para asegurar que permanecieran alerta. Las tropas chinas se habían convertido en un ejército dormido, como los alemanes declararon despectivamente. Además de esto, los japoneses atacaron en un momento en que la defensa del área era particularmente débil. Durante los meses anteriores, las tropas habían sido trasladadas continuamente desde la bahía de Hangzhou hacia Shanghái, donde tenía lugar todo el combate real. A finales del otoño, la defensa de la zona de la bahía estaba en manos de solo 2 divisiones chinas, la 62ª y la 63ª, y incluso esa fuerza escasa se había reducido a la mitad. En los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, Zhang Faqui había trasladado la 62ª división al área de Pudong, dejando la tarea de cubrir toda la extensión de la costa a la 63ª, asistida por 3 baterías de artillería y algunas unidades poco impresionantes de la milicia local. Los japoneses atacaron tan pronto después de que la defensa costera se debilitara que, años después, los comandantes chinos aún no descartaban la posibilidad de que traidores en su seno hubieran informado a los japoneses sobre las condiciones cambiantes en la zona de desembarco para la media mañana del 5 de noviembre. Más de 3,000 soldados japoneses ya habían desembarcado, y su número aumentaba cada hora. Desde temprano, la situación era tan grave que solo una acción rápida y decisiva ofrecía a los generales chinos alguna esperanza de evitar un desastre. Sin embargo, justo cuando deberían haber concentrado todos sus esfuerzos en un ataque total para empujar a los japoneses de vuelta al mar, decidieron optar por una estrategia de espera. El consenso en el centro de comando de la tercera zona de guerra en Suzhou, durante las primeras horas del día, fue que el desembarco había sido llevado a cabo por fuerzas débiles en un intento de desviar la atención de operaciones más importantes que tendrían lugar en otros lugares en un futuro cercano. Albert Neuger, uno de los 2 asesores alemanes de alto rango asignados al Estado Mayor de la tercera zona de guerra, vio de inmediato el grave peligro que representaba para el flanco chino este nuevo desarrollo y argumentó que la amenaza debía ser eliminada de inmediato. Explicó cómo no hacerlo pondría en peligro a todo el ejército chino en Shanghái. Como conocía el área alrededor de Songjiang, el objetivo inmediato de los japoneses, por caminatas tácticas con estudiantes de la Academia Militar Central antes de la guerra, se ofreció a liderar un contraataque con las fuerzas chinas disponibles en la zona. La respuesta que recibió Neuger no fue nada alentadora. Los oficiales del Estado Mayor en Suzhou intentaron dar una interpretación exageradamente optimista de la situación en la costa norte de la bahía de Hangzhou, insinuando que el alemán podría estar exagerando. Incluso si no estuviera exagerando, argumentaron, las tropas chinas presentes en el área no eran de suficiente calidad para llevar a cabo un ataque. A Neuger y otros asesores alemanes les parecía que el alto mando chino, incluido Hou Zutong, ya había pasado mentalmente a la siguiente etapa, una retirada a gran escala del área de Shanghái. Los alemanes estuvieron de acuerdo en que esta podría ser la única opción viable que le quedaba a los chinos, pero lo que no entendían, según Neuger, era que una retirada era una operación militar como cualquier otra y necesitaba ser cuidadosamente planificada. Lo más importante, los flancos debían estar asegurados para permitir una retirada ordenada, en lugar de una estampida descontrolada hacia la retaguardia. Por esta misma razón, incluso si estaba surgiendo un consenso para abandonar Shanghái, todavía era necesario defender el flanco sur.
Eso significaba actuar agresivamente contra la fuerza que había desembarcado en la bahía de Hangzhou. Los alemanes pensaban que era una lógica simple. Pero nadie los escuchaba. Nuiger había tenido dudas durante mucho tiempo sobre la eficiencia en la toma de decisiones en los niveles superiores del ejército chino, pero finalmente perdió cualquier ilusión que aún pudiera tener. El miedo al espionaje hacía que los comandantes principales cambiaran de posición 2 o 3 veces al día, lo que resultaba en interrupciones constantes en el tipo de trabajo meticuloso del Estado Mayor necesario para que un ejército funcionara correctamente. Los repetidos ataques aéreos japoneses complicaban aún más la vida en el cuartel general. La ubicación de los refugios antiaéreos reservados para los oficiales superiores solo era conocida por un pequeño grupo de personas, otro síntoma del miedo generalizado a espías y asesinos. Sin embargo, la consecuencia era que los oficiales clave a menudo no estaban disponibles, escondidos en búnkeres secretos, cuando más se necesitaba su presencia. En contraste, ni a Nuiger ni a su colega asesor en el Estado Mayor de la Tercera Zona de Guerra, el teniente Klaus von Simmeling, se les ofrecía ninguna protección especial contra los ataques aéreos. Por el contrario, se les asignaron alojamientos en un edificio sin sótano. Quizás era una indicación no tan sutil del declive rápido en el estatus de los alemanes. A pesar de esto, lo que más molestaba a Nuiger era la apatía fundamental que sentía que se había instalado en el cuartel general. Al final, no pudo seguir callado y se acercó al propio Chiang Kai-shek. Descubrió que, para entonces, ni siquiera el comandante supremo parecía ansioso por actuar en el momento de la crisis. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nuiger pidió ser retirado de la tercera zona de guerra y que se le permitiera regresar a Nanjing. Me fui con un sentimiento triste de oportunidades perdidas y con la certeza de que los eventos habían sido más grandes que las personas a cargo, escribió en unas breves memorias preparadas para sus subordinados alemanes tras regresar a casa. El deber es más pesado que una montaña, la muerte es más ligera que una pluma. Song Kasuo, el joven oficial que había sido incitado por sus hombres a decapitar a un prisionero, recordaba bien el antiguo dicho. Había sido parte del código ético que guiaba a los soldados y marineros del Imperio japonés durante más de 50 años, y se suponía que cada recluta de varias generaciones lo había adoptado como su filosofía personal. En cuanto a él, no sentía ninguna conexión con esas palabras mientras estaba a 50 yardas al norte del arroyo Suyou, observando cómo otra unidad se preparaba para cruzar. El oficial al mando de la unidad era del tipo agresivo que muchos soldados rasos detestaban intensamente, dispuesto a defender el honor de Japón y a promover su propia carrera hasta el último hombre. Mientras estaba allí brindando con sake frío, sus palabras grandilocuentes sonaban ominosas en toda su ambición pervertida. Sus vidas me han sido confiadas, dijo, levantando su copa frente a los soldados inexpresivos que estaban a punto de lanzarse a cruzar el arroyo. Es mi esperanza que podamos morir juntos por esta gloriosa causa. Song Kasuo tal vez debería haberse sentido desapegado. Después de todo, no iba a cruzar el arroyo en ese momento. No sirvió de nada. Sabía que en cualquier momento podría estar entre los desafortunados enviados a cruzar los 150 pies de agua fuertemente defendida. Intentó aceptar el hecho de que pronto podría morir, pero no era fácil. Tenía solo 22 años y se sentía demasiado joven para morir. Demasiados pensamientos y muy poco que hacer. La falta de actividad hacía que la espera fuera aún peor, no solo para Song Kasuo, sino para todos a su alrededor. Algunos estaban visiblemente nerviosos y no podían pensar en nada para ocuparse que les distrajera de la inminencia del ataque. Otros escribían cartas a casa. El formato que seguían era más o menos el mismo: queridos mamá y papá. Todo está tranquilo aquí. Por favor, no se preocupen. Song Kasuo no podía evitar pensar que algunas de esas cartas llegarían al mismo tiempo que el telegrama informando a los padres que su hijo había muerto por el emperador. Finalmente, llegó la temida orden. Era el turno de la compañía de Song Kasuo para atacar al otro lado del río. Era la noche cuando se les informó, y tenían unas pocas horas para prepararse antes del ataque de la madrugada. Era el equivalente a ser ordenado a cruzar la trinchera en el frente occidental durante la Gran Guerra. Como parte del ritual del ejército, Song Kasuo bebió una copa de vino con el resto de su unidad. No estaba acostumbrado al alcohol y sintió una sensación ardiente en la garganta. Tenía sentimientos encontrados. Por un lado, no quería el peligro. Por otro lado, una voz interior le decía que simplemente olvidara todo y terminara con esto. Antes del amanecer del día siguiente, se trasladaron a la orilla del río.
Apareció una línea de ingenieros, usando solo cascos y taparrabos. Tenían el peor trato de todos. Debían adentrarse en el río, enfrentando el fuego enemigo, y sostener las tablas por las que los soldados atacantes debían correr para llegar al otro lado. Oye, ingenieros, facilítenos las cosas, de acuerdo, decían los infantes al pasar. No recibieron respuestas de los hombres de rostro sombrío y semidesnudos. Los ingenieros estaban protegidos por la oscuridad mientras entraban en el agua fría y evitaban convertirse en blancos del fuego enemigo. Al amanecer, su puente sostenido por hombres se extendía hasta la otra orilla. La infantería comenzó a cruzar en fila india, y de inmediato atrajeron fuego de los defensores chinos en la otra orilla, que tenían una mejor visión de lo que estaba sucediendo. Algunos soldados fueron alcanzados y cayeron al agua. Desde la distancia, casi parecía que simplemente habían tropezado por accidente. Mucho antes de lo que le hubiera gustado, llegó el turno de Soun Kasuo para correr por el puente primitivo y enfrentarse al fuego asesino. Vio cómo las balas de ametralladora golpeaban la superficie del agua cerca, levantando pequeños géiseres de espuma blanca. Instintivamente sintió ganas de detenerse, pero se dijo a sí mismo que si no seguía avanzando, sería un blanco aún más fácil. De repente, sintió un golpe violento en el estómago, como un puñetazo. Perdió el equilibrio, como si una mano invisible lo hubiera empujado al agua. Intentó regresar al tramo del puente donde había tropezado, pero los médicos lo arrastraron de vuelta a la orilla. Mientras lo revisaban en tierra firme, no pudieron detectar de inmediato ninguna herida. Al investigar un poco más, alguien encontró una bala alojada en su uniforme. Había rebotado en un pedazo de metal y no logró penetrarlo. Esa fue su entrada de suerte, al menos por ese día. Estaba lo suficientemente magullado como para no ser enviado de vuelta al ataque. De todos modos, ya no importaba realmente. La batalla alrededor del arroyo Suyou estaba llegando a su fin. El destino de Shanghái estaba sellado. A lo largo del frente, los soldados japoneses se animaban al ver un enorme globo flotando bajo el cielo con una pancarta que anunciaba que la ayuda había llegado. 1.000.000 de soldados japoneses han desembarcado en la bahía de Hangzhou. 1.000.000 de soldados era una exageración absurda, destinada a levantar la moral de los soldados japoneses e intimidar a sus adversarios chinos. En realidad, por supuesto, la fuerza de desembarco era mucho menor. Igualmente importante, tras la sorpresa inicial por la resistencia ligera y dispersa, las tropas japonesas en la bahía de Hangzhou enfrentaron considerables desafíos logísticos. El desembarco fue un proceso más prolongado de lo planeado, en parte debido a la niebla que había sido aliada de los japoneses el primer día, pero que ahora se había vuelto en su contra. Una vez que el material fue finalmente descargado en la costa, a menudo quedaba atascado allí. Debido a la falta de buenas carreteras, los cañones y otros equipos pesados no podían ser transportados fácilmente tierra adentro y no estaban disponibles de inmediato para asistir a las tropas en la batalla. Así, cuando la Sexta División de Infantería, la punta de lanza del 10º Ejército, avanzó hacia el norte a través de un laberinto de arrozales, parecía un ejército transportado del siglo XIX al siglo XX. Al frente de la compañía del cuartel general estaba el comandante de la división, Tani Isao, bajo y con gafas, montado en su caballo de guerra. Lo seguían sus oficiales superiores, también a caballo. Detrás de ellos venían largas filas de soldados, las bayonetas de sus largos rifles Arisaka brillando bajo el pálido sol otoñal, como un bosque de acero en movimiento. Era un ejército de conquista casi napoleónico en su falta de tecnología moderna, reducido a lo esencial para facilitar el movimiento en el terreno difícil. Desde tiempos inmemoriales, los lugareños habían usado las vías fluviales que atravesaban la tierra para todo el tráfico principal. Para los hombres de la Sexta División, estas no eran medios de transporte, sino más bien obstáculos, y en muchos casos debían retroceder tras encontrar de repente otro cuerpo de agua infranqueable, oculto detrás de altos campos de arroz sin cosechar. En otras ocasiones, tuvieron algo más de suerte, encontrando puentes primitivos construidos por los agricultores. Por lo general, eran tan estrechos que solo permitían cruzar en fila india. Los caballos no estaban acostumbrados al delicado acto de equilibrio, y algunos se deslizaban relinchando y pateando al agua. Al final, los soldados tuvieron que descargar el equipo de los lomos de los animales y llevarlo ellos mismos a través de los arroyos. Aún así, considerando todo, era casi como una maniobra en tiempos de paz. La resistencia enemiga era débil y esporádica,
y a pesar de los obstáculos naturales que encontraban en el camino, las divisiones avanzaban rápidamente. Para la noche del 5 de noviembre, menos de 24 horas después de que la primera unidad había desembarcado, ya habían avanzado 3 millas tierra adentro. Antes del mediodía del día siguiente, estaban en un puerto de ferry en el río Wampu, mientras un grupo de más de 100 soldados forzaba su paso hacia la otra orilla, despejando el camino para el ataque continuo hacia Songjiang. Mientras tanto, el flanco izquierdo de la fuerza de desembarco japonesa se enfrentó por primera vez a combates más severos, pero aún así logró avanzar. El impulso japonés parecía imparable en su desesperación. Los chinos recurrieron a otra táctica que recordaba a la era de Napoleón, la política de tierra quemada, como la que habían utilizado en el norte, en Zabei. En la medida en que el tiempo lo permitía, incendiaron cada edificio y cada campo, destruyeron las cosechas, mataron a los animales y envenenaron los pozos. No se debía dejar nada a los vencedores. Era un método que tenía sentido contra un enemigo que viajaba ligero y esperaba vivir de lo que encontrara en la tierra. Lo que la mayoría de los militares ignoraban era que quienes finalmente pagaban el precio eran los habitantes locales, que veían sus hogares y propiedades familiares, heredadas de generaciones, reducidos a cenizas. Después de la puesta del sol, cuando los japoneses acampaban para pasar la noche, podían ver docenas de pequeños incendios a lo largo del horizonte. Desde temprano en la mañana del 7 de noviembre, la columna del general Tani Isao avanzó aún más rápido, ya que el terreno se volvió menos impredecible, con menos arroyos que retrasaran el avance. Los japoneses podían ver en sus mapas que se acercaban a Jinsan, la sede del condado que habían invadido. Al aproximarse a la cima de una colina, escucharon el sonido de rifles y ametralladoras. Parecía que una unidad japonesa estaba en un tiroteo. Tani Isao espoleó a su caballo y galopó hasta la cima, donde fue recibido por soldados de una de las brigadas de la división, que había avanzado por delante del resto de la fuerza de desembarco. Tani desmontó rápidamente y estrechó la mano del comandante de la brigada. «Veo que estás muy ocupado», dijo el general. Desde la cima de la colina, Tani Isao pudo evaluar de inmediato la situación tal como había evolucionado. Abajo estaba la ciudad de Jinsan. Grandes partes de ella estaban envueltas en humo negro. La vanguardia japonesa avanzaba hacia el oeste por las calles, empujando a los chinos a unos 300 o 400 metros de distancia. Mientras se retiraban, los chinos incendiaban tantos edificios como podían en el poco tiempo que les quedaba. La batalla duró unas pocas horas y terminó cuando los japoneses tomaron el control. Los avances posteriores ese día eran impensables. Los chinos habían establecido posiciones fuertes cerca de un puente justo al oeste de la ciudad y dominaban la única ruta de avance desde allí. Además, las tropas necesitaban descansar. La sexta división entró en una ciudad medio consumida por las llamas, pero los miembros del Estado Mayor de Tani Isao tuvieron suerte. Encontraron un único edificio intacto y alojamiento para la noche. La perspectiva de una comida caliente y una noche bajo techo, comodidades muy codiciadas por los soldados en el campo, elevó el ánimo de todos, desde el general hasta los soldados rasos. Pero mientras se sentaban a comer, un fuerte grito resonó por las estrechas calles: «¡Fuego! ¡Fuego!». Era un incendio provocado. La compañía del cuartel general tuvo que evacuar rápidamente y trasladarse a la parte este de Jinsan. La división solo llevaba 3 días en China, pero ya había probado la incertidumbre constante que había sido el destino de los ejércitos de ocupación desde tiempos antiguos. Una vez que el mando chino se convenció de que el desembarco en la bahía de Hangzhou no era una maniobra de distracción, sino el principal esfuerzo japonés, envió todas las fuerzas disponibles al sur para contener la amenaza que se multiplicaba rápidamente. El problema era que apenas tenían tropas disponibles. La 62ª División de Infantería, que acababa de dejar la zona de la bahía para ir a Pudong, recibió órdenes de regresar a máxima velocidad. Era una elección obvia, ya que conocía bien la zona de desembarco tras haber estado en las defensas costeras durante meses. Sin embargo, la desventaja era que, una vez que partió de Pudong, el distrito quedó prácticamente sin tropas regulares para resistir a los japoneses que avanzaban desde el norte y el oeste. Los comandantes chinos enviaron un total de 7 divisiones y una brigada independiente a la zona de desembarco. En teoría, era una fuerza aproximadamente el doble de grande que el enemigo japonés, pero en realidad era muy inferior. Algunas de las unidades habían pasado por largos periodos de combate y ya no estaban en plena capacidad de lucha. Fueron enviadas al sur sin tiempo para prepararse, y en muchos casos,
la moral estaba siendo afectada por el flujo constante de malas noticias desde el frente. Además, debilitando aún más la respuesta china, las divisiones enviadas hacia la bahía de Hangzhou se vieron obligadas a usar la misma red de carreteras deficientes que retrasaba a los japoneses, por lo que la mayoría llegó al área de combate demasiado tarde para tener un impacto significativo. Una vez que se perdió la oportunidad de empujar a los japoneses de vuelta al mar, la siguiente mejor opción era intentar detenerlos en el río Huangpu. Era una barrera natural significativa, pero su potencial defensivo no se explotó al máximo, y no se habían preparado fortificaciones con antelación en sus orillas. Además, en un error fatal de los chinos, dejaron un gran número de embarcaciones civiles de todos los tamaños y formas en la orilla sur del río, lo que dio a los japoneses un medio fácil de transporte hacia la otra orilla. Frente al flujo constante de soldados japoneses mejor equipados y más experimentados, en varios casos los defensores chinos simplemente se rindieron y se retiraron sin pelear. Reaccionando a la amenaza en el sur, los comandantes chinos cometieron el mismo error que habían cometido en varias situaciones de crisis anteriores. Tomaron tropas recién llegadas a Shanghái y las arrojaron directamente a la batalla, a pesar de que estaban agotadas tras un largo viaje desde otra parte de China y tenían poca idea de las condiciones locales, lo que les dejaba sin posibilidad de alcanzar su máxima eficiencia. Las divisiones 37ª y 38ª, que formaban el 67º ejército, acababan de llegar a la zona de Shanghái desde la provincia de Henan, en el centro de China, cuando se les ordenó el 8 de noviembre que se dirigieran al sur. Se les dijo que debían mantener la estratégica ciudad de Songjiang al menos hasta el 11 de noviembre. Los comandantes chinos podrían no haber tenido otra opción que enviar al 67º, pero los resultados eran fácilmente predecibles. Aunque las dos divisiones lucharon con fuerza para mantener Songjiang, no eran rival para los japoneses, y ya el 9 de noviembre estaban retirándose de la ciudad casi rodeada. Mientras cruzaban un río durante la retirada, el comandante del ejército, Wu Keren, fue asesinado por un grupo de hombres vestidos de civil. Nunca se determinó si los asesinos eran soldados japoneses o traidores locales pagados para hacer el trabajo. Fue el único general que perdió la vida en toda la campaña de Shanghái. Tras este golpe, el 67º ejército dejó de ser una fuerza de combate eficiente y, al final, simplemente huyó del campo de batalla. Como ocurría con muchas otras unidades de menor calidad en el ejército chino, los soldados rasos nunca habían sido alentados a tomar la iniciativa por sí mismos, y el cuerpo no sobrevivió a la pérdida de su comandante. En medio del caos y la confusión en la zona de desembarco, muchos oficiales chinos llegaron a la conclusión de que la batalla de Shanghái estaba perdida y se concentraron en salvar todo el equipo que pudieran antes de que fuera demasiado tarde. 3 baterías de artillería ubicadas a lo largo de la costa norte de la bahía de Hangzhou intentaron resistir la mañana del 5 de noviembre, pero después de unas pocas horas de disparos ininterrumpidos, parecía que no habían logrado ninguna diferencia. Los oficiales de artillería en Pudong, con la esperanza de preservar la artillería para más adelante en la guerra, solicitaron permiso para retirarla de la zona de peligro. Se otorgó el permiso, y tarde en la noche del día del desembarco, 32 camiones llegaron cerca de la bahía de Hangzhou y evacuaron las 3 baterías junto con su personal, dejando atrás solo 200 mulas y caballos. Mientras el frente chino en la bahía de Hangzhou se desmoronaba, incluso una retirada podía considerarse un pequeño triunfo. Chiang Kai-shek estaba al borde de un colapso nervioso cuando se hizo evidente la magnitud del desembarco japonés en la bahía de Hangzhou. La noche del 5 de noviembre, tuvo más de 20 conversaciones telefónicas con Heu Zutong, cada vez hablando con una voz más desesperada. ¿Hay combate?, preguntó. La artillería nos está bombardeando fuertemente, respondió Heu Zutong. Hay aviones, barcos de guerra. Esa misma noche, Chiang se reunió con Chen Cheng y pareció aceptar su opinión de que había llegado el momento de abandonar las posiciones al sur del arroyo Suyou. Sin embargo, consideraciones políticas le impidieron anunciar su decisión a sus comandantes de inmediato. Quería que la conferencia de Bruselas comenzara, y no deseaba que los participantes consideraran a China como una causa perdida. Algunos generales también creían que esperaba continuar la lucha hasta el 13 de noviembre, para al menos obtener una pequeña victoria propagandística al decir que China resistió durante 3 meses completos. A pesar de esta variedad de motivos, la noche del 8 de noviembre, los comandantes de la tercera zona de guerra acordaron que la única opción realista que quedaba era una retirada general a una línea defensiva en Suyou, más al oeste de Shanghái. Chiang insistió en que este movimiento era algo más honorable que una simple derrota.
Esto es una retirada estratégica, y el enemigo debe saber que no nos estamos retirando porque no nos queda lucha en nosotros, escribió en su diario el día en que se tomó la decisión. No solo la opinión de los japoneses, sino también la de las potencias reunidas en Bruselas era una preocupación. Por otro lado, en los últimos días críticos de la batalla, también enfatizó repetidamente en su diario la necesidad de preservar la capacidad de China para librar una guerra a largo plazo. Llegó a esa conclusión de manera muy tardía, después de haber desgastado a todas sus mejores divisiones en y alrededor de Shanghái. En privado, Chiang estaba desesperado por el rumbo que había tomado la batalla y angustiado por los errores cometidos por los chinos. Con una furia ligeramente paranoica, culpó a sus oficiales por la inminente derrota y, con creciente frecuencia, exigió consejos de guerra contra actos de negligencia, reales e imaginados. Culpó a Zhang Faqui por la falta de preparación de la defensa china en la bahía de Hangzhou. Todo esto es por la negligencia de Zhang Faqui en la defensa de la zona. «Qué lástima», escribió en su diario. En un signo de que Chiang estaba cada vez más desquiciado, sus amenazas de poner a oficiales superiores frente a un pelotón de fusilamiento se hicieron aún más frecuentes que antes. En un momento durante los últimos días febriles antes de que cayera Shanghái, Chiang llamó a Zhang Faqui, exigiendo hablar con San Yuanliang, el comandante de la 88ª División. San Yuanliang no estaba por ninguna parte, y se lanzó una búsqueda. Finalmente, fue encontrado en el Paramount, uno de los salones de baile en el asentamiento internacional que continuaba funcionando a pesar de las hostilidades. Chiang Kai-shek estaba furioso: «Maldito idiota. Fusílenlo». Zhang Faqui estaba acostumbrado a este tipo de sentencias de muerte improvisadas y no las llevó a cabo. Nunca se le pidió que rindiera cuentas por esto, y San Yuanliang pronto volvió a estar en el favor de Chiang. Poco después, en la noche entre el 8 y el 9 de noviembre, Chiang emitió una orden fatídica al jefe de la policía de Shanghái, Cai Jianjun. Debía quedarse en Nancy, la parte sur china de la ciudad, y luchar mientras el resto del ejército se trasladaba al oeste. La orden, transmitida por Zhang Faqui, sonaba sospechosamente como una misión suicida. Cuando Cai se negó, la respuesta de Chiang fue breve y resuelta: «Fusílenlo». Una vez más, Zhang Faqui deliberadamente no implementó la orden, y al final Cai sobrevivió a la batalla. En ambos casos, los oficiales amenazados con la ejecución eran considerados protegidos de Chiang, lo que aumentaba su sensación de traición cuando lo decepcionaban. Al mismo tiempo, los lazos personales cercanos probablemente también facilitaron que los perdonara una vez que su furia se disipó. Mientras estaba ansioso por asignar culpas a todos a su alrededor en un momento en que la catástrofe en Shanghái aún se estaba desarrollando, Chiang pudo más tarde ver la derrota con mayor ecuanimidad, incluso en foros públicos. En un discurso pronunciado un año después de la caída de Shanghái, describió francamente el fracaso en predecir el desembarco en la bahía de Hangzhou como un error que había causado enormes pérdidas para China, y finalmente se acusó a sí mismo de negligencia. «Es una responsabilidad que yo, como líder supremo, debo asumir. Realmente pido perdón a la madre patria». Algunos soldados chinos en el área al norte de la bahía de Hangzhou se atrincheraron en aldeas aisladas y trataron de resistir a la fuerza invasora. Sin embargo, para la mayoría de los soldados de la 6ª División japonesa, el enemigo era como un ejército de fantasmas, un adversario elusivo de figuras sombrías que se desvanecían a lo lejos, retirándose constantemente ante ellos. Rara vez se detenían a luchar y nunca adquirían una forma tangible. Dicho esto, en un lugar particular, ambos bandos se enfrentaron de manera espectacular, resultando en una de las batallas más sangrientas de toda la campaña de Shanghái. Ese lugar fue Sesan, un par de colinas solitarias que alcanzaban una altura de hasta 320 pies en medio de un paisaje por lo demás plano y sin rasgos distintivos. La posesión de estas colinas gemelas era esencial para el control del área al oeste de Shanghái, ya que la carretera principal entre las dos ciudades importantes, Songjiang y Qingpu, pasaba justo entre ellas. Dos edificios daban a las colinas un carácter especial. Uno era una iglesia católica francesa conocida como la Basílica de Sesan. Construida con ladrillos rojos oscuros, se alzaba sobre la exuberante vegetación que cubría la colina y parecía más antigua de lo que realmente era, habiendo sido reconstruida y reabierta recientemente en 1935. El otro edificio era un observatorio moderno, establecido por misioneros occidentales. De diferentes maneras, ambos eran ejemplos de dos de las principales influencias ejercidas por Occidente en China durante el siglo anterior, la religión y la ciencia.
Sin embargo, lo que ocurrió en las laderas y valles de las colinas en la noche entre el 9 y el 10 de noviembre fue una repetición de un enfrentamiento ancestral entre dos antiguas civilizaciones asiáticas. Una compañía que avanzaba delante de la sexta división japonesa llegó cerca de las colinas de Sesan al anochecer del 9 de noviembre. Vieron una larga columna de vehículos dirigiéndose hacia el oeste por la carretera. Era el ejército chino en retirada. Después de que el convoy pasó, la compañía estableció apresuradamente un bloqueo en un puente sobre un arroyo estrecho. Un pelotón se colocó al frente del puente, mientras que los otros dos se desplegaron a ambos lados para repeler a los chinos y intentaban evadir el bloqueo cruzando el arroyo. Tras esperar un breve periodo, los soldados de un puesto avanzado regresaron informando de una columna de al menos 300 infantes chinos moviéndose hacia el oeste, rumbo al puente. Poco después, aparecieron exploradores chinos, pero los japoneses lograron interceptarlos antes de que pudieran regresar y advertir a la fuerza principal del peligro. A las 7:30 de la tarde, ya bien entrada la noche, los japoneses avistaron a los primeros chinos apareciendo a lo lejos. Conteniendo el aliento, esperaron hasta que la columna estuvo a solo 50 yardas, y entonces abrieron fuego. Las primeras filas de chinos cayeron como bolos. Los que no fueron alcanzados avanzaron, algunos pisando a los ya muertos o heridos. Siguió la matanza habitual. Tras varios minutos de disparos incesantes, la ametralladora japonesa falló. Los chinos aprovecharon la oportunidad y corrieron sin dudar hacia el puente. Con manos temblorosas, la tripulación de la ametralladora japonesa luchó por hacer funcionar el arma. Era una carrera contra el tiempo, y los japoneses la ganaron por unos segundos. Justo antes de que los primeros chinos llegaran al puente, la ametralladora volvió a disparar, destrozando a los soldados enemigos más cercanos casi a quemarropa. El comandante de la compañía japonesa ordenó a las cuadrillas de morteros disparar contra la columna china que avanzaba hacia el puente. Los proyectiles explotaron en y alrededor de la densa masa gris de hombres, causando numerosas bajas. Poco después, la ametralladora se quedó sin munición. Esta vez, los chinos lograron llegar al puente, y comenzó una feroz lucha con bayonetas. Al mismo tiempo, unos 100 infantes chinos intentaron eludir el bloqueo, cruzando el río a cierta distancia del puente. Caminaron directamente hacia uno de los dos pelotones japoneses apostados en los flancos. Los japoneses bayonetearon a cada soldado chino y los empujaron de vuelta al agua. Aún así, los chinos seguían avanzando. El comandante de la compañía japonesa, observando la lucha desde cierta distancia, sintió que era solo cuestión de tiempo antes de que sus soldados colapsaran bajo la presión. Por un breve momento, pareció que la batalla estaba en un punto de inflexión. Entonces, los chinos parecieron perder vigor y, de repente, como si fuera por orden, se retiraron de nuevo en la noche. Los japoneses mantuvieron el control del puente, al menos por el momento. A medida que avanzaba la noche, más soldados de la sexta división japonesa llegaron al pie de las colinas, incluido el comandante, Tani Isao. La compañía del cuartel general esperaba en la oscuridad al lado de una carretera cuando una ráfaga de ametralladora obligó a todos a arrojarse al suelo. Los chinos habían regresado, pero en lugar de optar por la carretera y el suicidio, se habían filtrado por el campo circundante y disparaban desde posiciones en la periferia de la posición japonesa. Mientras las balas volaban desde todas direcciones, un corresponsal de guerra japonés se arrastró hacia el jefe de Estado Mayor de la división y preguntó: «Estamos en problemas, ¿verdad?». «Oh, eso no es nada», respondió el oficial. «Este tipo de cosas sucede a menudo en la batalla. Si quieres cazar al tigre, tienes que entrar en su guarida, ¿eh? No hay nada que temer». La posesión de las dos colinas era crucial, especialmente después del amanecer, cuando el valle estaría bañado por la luz del día, y quien controlara los puntos más altos tendría una ventaja táctica abrumadora. Un grupo de soldados japoneses avanzó por la ladera de la colina coronada por la iglesia francesa y el observatorio. Las salvas resonaban en la oscuridad, pero nadie sabía quién disparaba. Cuando llegaron a la cima, los japoneses fueron recibidos por un sacerdote francés parado en la puerta de la iglesia. Los oficiales hablaron con él en su inglés entrecortado, mientras las tropas se desplegaban para limpiar la colina de soldados chinos. Intentaron explicar lo que hacían y que pronto se irían. «Sé exactamente qué está pasando», dijo el sacerdote, interrumpiéndolos. «Fui capitán en la Gran Guerra». Una vez asegurada la colina, los soldados japoneses escoltaron a su comandante de división a un edificio en las laderas, esperando mantenerlo fuera de peligro.
Una compañía fue apostada en posiciones en la cima de la colina para mantenerla en manos japonesas. No fumar, no hablar. Silencio al caminar, advirtieron los oficiales a los soldados rasos. A pesar del peligro extremo, muchos de los soldados sucumbieron al agotamiento. Habían estado marchando durante días, durmiendo solo unas pocas horas aquí y allá, y no sorprendentemente, se quedaron dormidos. El comandante de la compañía, un gigante que se alzaba sobre sus hombres, iba de posición en posición, pinchando bruscamente a los soldados con su espada enfundada. En la noche completamente oscura, reinaban el caos y la confusión, y distinguir entre amigo y enemigo se volvió difícil mientras ambos se movían en el bosque oscuro de la ladera. Un guardia que buscaba en el área alrededor del edificio donde se escondía el comandante de la división tropezó de repente con dos chinos dormidos, aún aferrando sus rifles. Él y otros guardias los llevaron y los mataron. Unas horas antes del amanecer, un escuadrón de ametralladoras japonés escalaba las laderas de la colina del observatorio. El comandante del escuadrón sintió que había demasiados hombres en el grupo. Se dio la vuelta, contó y descubrió que los últimos dos no pertenecían. «Son chinos», exclamó un soldado raso. «Bastardos», gritó el comandante del escuadrón, golpeando la cabeza del primer chino con la culata de su rifle. Mataron a los dos soldados enemigos antes de patear sus cuerpos ladera abajo sin ceremonias. Cuando el sol salió sobre Sesan, el comandante de la división, Tani Isao, salió tambaleándose del edificio donde había estado escondido durante la noche. Caminó hacia un nido de ametralladoras que ofrecía una buena vista del paisaje abajo. Con su uniforme salpicado de barro y sus gafas rotas sostenidas toscamente con un pedazo de cuerda, miró hacia abajo. «¡Qué cantidad de gente!», murmuró. El campo de batalla estaba lleno de cuerpos, la gran mayoría chinos. Algunos yacían en la carretera, otros en la zanja a ambos lados o esparcidos por los arrozales circundantes. Había cientos. Un oficial japonés que descendía la colina para inspeccionar la escena notó algo moviéndose dentro de un montón desordenado y sangriento de cadáveres. Un soldado chino salió arrastrándose, se puso de pie y, al ver que estaba rodeado de enemigos, sacó su arma y se disparó. «Es un enemigo, pero se ha hecho digno de admiración», dijo el oficial con un asentimiento de aprobación. A poca distancia, hombres de la división fueron a un arroyo a buscar agua para su arroz. La superficie estaba cubierta con una masa enredada de cuerpos muertos, pero si a los soldados japoneses les importaba, no lo demostraron. Tenían hambre y debían comer. La retirada china de Shanghái comenzó de manera ordenada. A las 10 de la mañana del 9 de noviembre, los últimos soldados en retirarse marcharon en filas ordenadas pasando por la Catedral de San Ignacio y sus miles de refugiados, dirigiéndose al suroeste fuera de la ciudad que habían estado defendiendo durante casi 3 meses. En su camino, quemaron propiedades importantes que podrían ser útiles para los nuevos amos de la ciudad, incluyendo fábricas, depósitos de carbón e incluso varias casas extranjeras. Con especial entusiasmo, también incendiaron los enormes molinos de algodón Toyoda, durante años un símbolo de la creciente presencia de Japón en el delta del Yangtze. Inicialmente, la retirada parecía que sería tan disciplinada como las retiradas que habían sorprendido a los japoneses una y otra vez durante los meses anteriores. No fue así. Los japoneses los perseguían de cerca, y al mediodía habían tomado posesión del aeródromo de Ongyao, escenario del tiroteo que había desencadenado la batalla en agosto. Estaban decididos a infligir el máximo daño al enemigo debilitado. Aviones despegaban incesantemente desde portaaviones anclados frente a Shanghái, ametrallando carreteras abarrotadas de infantería en retirada. La Fuerza Aérea japonesa también bombardeó puentes y estaciones de tren, atacó redes de transporte ya dañadas y destruyó líneas telefónicas y telegráficas. Con las comunicaciones interrumpidas, salvo por alguna radio de campo ocasional, los chinos estaban en una severa desventaja. Se enviaron corredores a unidades dispersas, pero fueron asesinados o se perdieron. Algunos desertaron. La coordinación se volvió casi imposible, y por primera vez en la campaña, una retirada se desintegró en una estampida desenfrenada con cada soldado consumido por la esperanza de supervivencia personal. Como todos luchaban por salir al mismo tiempo, el resultado fue una ralentización, en algunos casos una parálisis. Una vez que el pánico comenzó a extenderse entre las tropas, los oficiales no pudieron hacer nada para controlarlo. Las retiradas anteriores habían sido de naturaleza táctica más limitada. Esta vez, la operación era de una magnitud y dificultad completamente diferentes,
ya que cientos de miles de tropas se veían obligadas a moverse por una franja de tierra cada vez más estrecha entre las dos pinzas japonesas. Era algo para lo que los oficiales de Estado Mayor nunca habían sido entrenados. Ninguno de los chinos tenía ilusiones sobre lo que les sucedería si caían en manos japonesas. Con la batalla aparentemente perdida, los desertores, actuando solos o en pequeños grupos, buscaban desesperadamente formas de ingresar a las áreas extranjeras. Algunos lograron seguridad forzando su entrada a punta de pistola. Otros fingían ser civiles. Un corresponsal extranjero observó cómo un soldado chino, parado bajo un puente sobre el arroyo Sikkabei en la frontera de la concesión francesa, arrojó su rifle y revólver, se quitó la túnica y los pantalones, y luego saltó al arroyo maloliente vestido solo con ropa interior blanca, vadeando a través del lodo hasta la cintura, para ser admitido por los guardias franceses al otro lado. Los oficiales chinos de alto rango, que no esperaban que su rango les ofreciera protección especial si eran capturados por los japoneses, se vieron obligados a recurrir a métodos similares. Ye Zhao, un general que había llegado a Shanghái con sus tropas del sur de China antes en la batalla, se retiraba con su estado mayor cuando encontró un edificio de granja desierto al oeste de la ciudad. Allí se apropió de un conjunto de ropa campesina usada. Poco después, fue alcanzado por los japoneses que avanzaban, quienes no tenían idea de su verdadera identidad y lo obligaron a trabajar como porteador. De esa manera, pudo sobrevivir y eventualmente escapar de regreso a Shanghái. Zhang Faqui también escapó por carreteras caóticas hacia Qingpu, pero no pudo avanzar más sin órdenes específicas. Se estaba preparando para quedarse allí y se había resignado silenciosamente a la idea de que sería capturado por los japoneses. Llamó por teléfono a Geu Zutong, el subcomandante de la tercera zona de guerra, al mismo tiempo que Geu hablaba con Chiang Kai-shek por otro teléfono. Chiang escuchó a Zhang Faqui preguntando a dónde ir a continuación, y en el momento ordenó que se trasladara más lejos, a Suzhou. Por eso digo que, aunque los cristianos no deberían creer en el destino, a veces todo es realmente una cuestión de destino, dijo Zhang Faqui al reflexionar. Los japoneses se acercaban a Nancy, la parte sur y predominantemente china de Shanghái, y era hora de un último ajuste de cuentas antes de que el distrito cayera. Un grupo de chinos que habían sido encontrados culpables de espiar a favor de los japoneses fueron alineados bajo el sol de la tarde y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Un oficial, vestido impecablemente y que parecía haber pasado la mayor parte de su tiempo lejos del frente, fue de cuerpo en cuerpo y disparó un tiro en la nuca de cada condenado. Cientos de espectadores, hombres, mujeres y niños, observaron en silencio. Mientras el gobierno empacaba y se preparaba para partir, instó a los residentes a continuar la lucha, y en particular a prestar atención a los enemigos en su medio. La gente debe protegerse contra las actividades de traidores y títeres, y la mejor manera de hacerlo es construir una gran muralla espiritual sólida, dijo un oficial de alto rango antes de partir. Los habitantes de Shanghái tomaron el asunto en sus propias manos, a veces con consecuencias fatales. Un chino de 31 años que había regresado de estudios en Alemania y mantenía una apariencia extranjera fue atacado por una turba que lo creía japonés. Cuando mostró una identificación china, lo acusaron de ser un espía. Fue golpeado con 2 palos de madera, y aunque la policía corrió a rescatarlo, no pudieron salvarlo a tiempo. Murió camino al hospital. La prisa en la retirada del ejército chino sorprendió a muchos residentes civiles de Shanghái. Habían pensado que la ciudad podría resistir durante meses, tal vez incluso indefinidamente. Sin embargo, cayó en pocos días frenéticos, sin dejar tiempo para huir a ningún lado. Miles de hombres y mujeres desesperados, cargados con sus pertenencias, se presentaron en los puentes que conducían a la concesión francesa, suplicando de rodillas que los dejaran entrar. Fueron recibidos por la policía francesa, reforzada con tanques, que les ordenó dar media vuelta. Cuando no obedecieron, los franceses ordenaron a los chinos locales a su servicio que dispersaran a la multitud. Viejos, jóvenes y madres con bebés fueron golpeados sin piedad o repelidos con largos palos de bambú, escribió el corresponsal de The New York Times, Ayeta Bend, quien presenció la lamentable escena. En un puente, una barandilla colapsó bajo la presión de la multitud y 40 mujeres y niños cayeron gritando al arroyo Sikkabei. 5 o 6 se ahogaron. La inminente victoria había avivado la sed de sangre del ejército japonés. Los chinos, ya fuera en uniforme o no, enfrentaban un futuro incierto si tenían la mala suerte de cruzarse con una banda de soldados enemigos cargados de adrenalina. Un arquitecto inglés experimentó de primera mano lo que eso significaba.
Había estado conduciendo su automóvil al oeste de Shanghái en un recado necesario, ayudando a un soldado japonés a encender su camión en el camino. Finalmente, había acogido a una aterrorizada familia china de 7 personas desesperada por escapar del peligroso campo y llegar al asentamiento internacional. De regreso, su automóvil fue detenido por un control japonés. Los soldados abrieron las puertas e intentaron sacar a la fuerza a los chinos aterrorizados. Cuando el propietario del auto bajó, mostrando su pasaporte y esperando negociar para salir del aprieto, se enfrentó a un japonés de 6 pies de altura que le apuntó con un revólver al corazón. Por el rabillo del ojo, vio a un infante japonés disparar a un chino herido que yacía al borde del camino. Parecía el fin. Sin embargo, en el último momento, el conductor del camión japonés al que el inglés había ayudado apareció y defendió su caso. Se le permitió continuar con la familia china. Estaba claro que, a merced de las fuerzas armadas japonesas, todos en la Shanghái conquistada estaban en peligro. El distrito de seguridad propuesto por Hackinot era necesario, y lo era con urgencia. A principios de noviembre, el cónsul general japonés Aakama Atou había recibido una respuesta de Tokio, que aprobaba el plan. Los comandantes locales del ejército y la marina también dieron su consentimiento tras recibir garantías de que ningún personal militar chino entraría en la zona. Hackinot reiteró públicamente esa garantía. Es pura y simplemente lo que se llama, un distrito de seguridad para los no combatientes, dijo. La zona, conocida como la zona Hackinot, abrió formalmente a las 5 de la tarde el 9 de noviembre de 1937, en el borde norte de la ciudad china. Inmediatamente se convirtió en hogar de aproximadamente 100,000 refugiados. Hackinot lo vio como un paso revolucionario. Podría, con ventaja, ser copiado en otros lugares, por ejemplo, en Europa, declaró. Los comentaristas de los periódicos fueron igualmente entusiastas. Incluso en las circunstancias más difíciles y delicadas producidas por el fragor de la batalla, aún hay espacio para observar las leyes de la humanidad y la santidad de la palabra empeñada, escribió el North China Herald en un editorial. De hecho, se convirtió en un modelo para la protección de civiles en otras batallas urbanas. Para el propio Hackinot, el principal legado fue la zona de Shanghái, que permaneció operativa hasta 1940 y protegió a un gran número de personas de la crueldad arbitraria de los vencedores japoneses. Los japoneses no han entrado aquí, le dijo a un visitante con una mezcla de desafío y orgullo. Y las únicas banderas que ondean en este lugar son la bandera francesa Kiss y el estandarte de la Cruz Roja.